Buenas a todos, esto es A Despertar. Hoy tenemos esta pregunta o este mensaje sobre quién es Melquisedec, ¿no? La pregunta es, ¿quién es Melquisedec? Vamos directo a la Biblia, a averiguar que la Biblia nos diga quién es Melquisedec, no nuestras propias ideas y pensamientos y yo opino que... No. ¿Qué dice la Biblia o no? Así que vamos a Génesis. Primeramente vamos a Génesis 14. Del 17 al 20 dice: Y cuando volvía de derrotar a Kedorlaomer y a los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem, el cual era sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo. El contexto está hablando de Abraham, ¿ok? Cuando volvía de derrotar a Kedorlaomer. Ok, entonces Melquisedec, rey de Salem, el cual era sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Atención. Y le bendijo y dijo: Bendito sea Abraham. En ese momento se llamaba Abraham, así a secas, Abraham, no Abraham, ok. Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, poseedor de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. ¿Ok? Abraham le dio los diezmos a Melquisedec. Interesante. Y vemos que se lo nombra después en Salmo 110. Leamos Salmo 110, que habla de una profecía también, ¿no? Sobre Jesucristo. Pero fíjense. Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo estará dispuesto en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. 4. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y cuando Jehová jura, o sea, no es poca cosa, Dios está jurando y no se arrepentirá, o sea, verdad absoluta, inamovible. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Dice en el versículo 5, el Señor a tu diestra herirá a los reyes en el día de su furor, juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, herirá las cabezas en muchas tierras. Dando a entender lo que va a pasar en el fin del mundo, ¿ok? Ahora vamos a Hebreos, porque estas son las veces en el Antiguo Testamento donde se le menciona a Melquisedec, y recién en el Nuevo Testamento, recién en el libro de Hebreos, en la carta a los Hebreos, se lo menciona otra vez. Entonces vamos a ver qué dice. Vamos a Hebreos 4, del 14 al 15, dice: Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. ¿Quién es el sumo sacerdote? Jesús. ¿Ok? Gran sumo sacerdote encima. No solo un gran sumo sacerdote. Versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Ok? Hebreos 5. O sea que ya vimos que Jesús, sumo sacerdote, ok, está. Hebreos 5, del 1 al 12. Presten atención todo lo que leemos, por favor. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente también ofrendas y sacrificios por los pecados, que pueda compadecerse de los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de flaqueza. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados tanto por el pueblo como también por sí mismo, ¿no? Está hablando del sacerdocio del Antiguo Testamento, ¿ok? Versículo 4. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado de Dios, como lo fue Aarón. Versículo 5. Así también Cristo no se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Recuerden Salmos 2.
Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. O sea, en la profecía de Salmo 110 se le dice a Jesucristo, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Ok. Tenemos acá en Hebreos 4, Jesús el Hijo de Dios, el gran sumo sacerdote. Gran sumo sacerdote, o sea, el sumo sacerdote altísimo. Ok. Bueno. Y tenemos acá en Hebreos 5, versículo 6, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Ok. Versículo 7. El cual, en los días de su carne, habiendo ofrecido ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído por su temor reverente. ¿De quién está hablando? De Jesucristo. Y aunque era hijo, ¿ok?, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser autor de eterna salvación a todos los que le obedecen. Y fue llamado de Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Ok, Jesucristo, sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Está. Versículo 11. Del cual tenemos mucho que decir, y difícil de describir, por cuanto sois tardos para oír. Y sí, los judíos en el fin del mundo van a ser tardos para oír, pero habrá que explicarle algunas cosas, pero para eso se escribió el libro de Hebreos, ¿no? Para los judíos en el fin del mundo. Es obvio, el libro de Hebreos es para hebreos. Que no te vengan a chamullar con otras cosas, que el libro de Hebreos es para cristianos gentiles en esta época. Versículo 12. Porque debiendo ser ya maestros por causa del tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Pero fíjense que en el versículo 11 dice, del cual tenemos mucho que decir y difícil de describir. ¿Ok? O sea que ya te está diciendo, no va a ser fácil explicarlo, ¿no? No va a ser tan simple, mejor dicho. Fácil puede ser, pero no va a ser tan simple explicarlo, ¿está? Pero está. Vamos a Hebreos capítulo 6, a partir del versículo 13. Veamos lo que dice. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, ciertamente bendiciéndote bendeciré y multiplicándote multiplicaré. Y así, esperando con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por el que es mayor. Y el juramento para confirmación es para ellos el fin de toda controversia. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, lo confirmó con juramento. ¿Recuerdan lo que juró Dios en el Salmo 110? Sigamos. Para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta. ¿Recuerdan que les dije? Si Dios jura, es verdad absoluta. Es imposible que Dios mienta. Tengamos un fortísimo consuelo, los que nos hemos refugiado haciéndonos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como ancla del alma segura y firme y que penetra hasta dentro del velo, donde entró por nosotros Jesús, nuestro precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Otra vez, Jesús, sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Cosa que Dios, que no puede mentir, es imposible que Dios mienta, él juró, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿Ok? Pasemos a Hebreos 7. ¿De qué se trata todo esto? Hebreos 7, versículo 1 dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, ¿qué es Salem? Salem es Jerusalén. Simple. Salem, Jerusalén, Jerusalén. Rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo. Espera. ¿Sacerdote del Dios Altísimo? Ok, recuerden los detalles. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, el cual salió a recibir a Abraham, que volvía de la matanza de los reyes, y le bendijo, ¿recuerdan? Génesis, ok.
a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo. O sea, Abraham dio los diezmos de todo a Melquisedec, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia, Melech Zedek en hebreo. Por eso acá dice rey de justicia, Melech Zedek, y hoy llegó al español como Melquisedec, o sea, Melech Zedek. Entonces, su nombre significa rey de justicia, y luego también rey de Salem, que es rey de paz, o sea, Salem, Shalom, o sea, ¿se entiende? Viene del hebreo, vienen del hebreo estas palabras, perdón. Entonces también rey de paz. Sin padre, versículo 3. O sea que es un rey, Melquisedec, okay. Rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo. Versículo 3. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Espera, ¿me estás diciendo que sí? Así es. Así es. Semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. ¿Quién? Melquisedec. Rey. 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 Jesús, Rey de Reyes, Señor de Señores. Jesús, sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Melquisedec permanece sacerdote para siempre, siendo hecho semejante al Hijo de Dios. Sigamos leyendo. Versículo 4. Considerad pues, cuán grande era este. ¿Este quién? ¿Jesús? Sí, Melquisedec. A quien aún Abraham el patriarca dio el diezmo de los despojos. Considerad pues cuán grande era este. ¿Quién? Melquisedec. Mas aquel, cuya genealogía, versículo 6, no es contada entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. ¿Recuerdan Génesis? Lo bendijo. Melquisedec bendijo a Abraham. Versículo 7. Y sin contradicción alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente los hombres mortales toman los diezmos, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. ¿Quién vive? Jesús. Jesús vive. ¿Recuerdan esa escritura que dice Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre, y para siempre? Versículo 11. Aquí, así que, si la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad había aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Otro tipo de sacerdocio. No es lo mismo el sacerdocio de Aarón que el de Melquisedec, porque el de Melquisedec es un sacerdocio altísimo. ¿Recuerdan? Gran sumo sacerdote Jesucristo. Sumo sacerdote, pero altísimo, altísimo, altísimo. Ok. Versículo 12. Pues mudado el sacerdocio, necesario es que se haga también la mudanza de la ley. Porque aquel de quien se dicen estas cosas, de otra tribu es, de la cual nadie atendió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor nació de Judá, y de cuya tribu nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y aún es mucho más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote diferente, el cual no es hecho conforme a la ley del mandamiento carnal, sino según el poder de una vida que no tiene fin. Te lo resumo, Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios y Él es Melquisedec, así de corta. Te lo está aclarando acá. El cual no es hecho conforme a la ley del mandamiento carnal, sino según el poder de una vida que no tiene fin. Versículo 17. Porque Él testifica, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Otra vez? ¿Y de quién está hablando? Del sumo sacerdote. ¿Cuál es nuestro gran sumo sacerdote? Jesucristo. Sigamos. Porque ciertamente el mandamiento precedente es abrogado por su debilidad e ineficacia, porque la ley nada perfeccionó, mas lo hizo la introducción de mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Dios.
Y tanto más en cuanto no sin juramento fue hecho el sacerdote. ¿Quién juró? Dios juró. Jehová juró y no se arrepentirá. Dios juró. 21. Porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes. Pero este, con mayúscula, con juramento por aquel que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús, hola, ¿quién es quién? Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor testamento. Y los otros ciertamente fueron muchos sacerdotes, ya que por causa de la muerte no podían permanecer. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. ¿Recuerdan el versículo 16? El cual no es hecho conforme a la ley del mandamiento carnal, sino según el poder de una vida que no tiene fin. Si no te diste cuenta, Jesús es Dios, ¿ok? Jesús es Dios, por eso es inmortal, por eso caminó por el agua, por eso se levantó de la tumba, por eso hizo milagros, por eso hizo tantas cosas, porque es Dios, ¿ok? Jesús es Dios, Jesús es Jehová, Jesús es Dios, punto final, no hay discusión. Si no sabes eso, no estás salvo. Y si vas en contra de eso, peor todavía. Jesús es Dios. Versículo 24. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Jesús, sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿Ok? Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Jesús. ¿Ok? Entonces, sigamos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía. Santo, Jesús. Inocente, Jesús. Limpio, Jesús. Apartado de los pecadores, Jesús. Y hecho más sublime que los cielos, Jesús. Que no tuviese necesidad cada día, como los otros sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados, como lo eran los sacerdotes hombres comunes, ¿ok? Y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una sola vez ofreciéndose a sí mismo. Jesucristo se ofreció a sí mismo, ¿ok? Porque la ley constituye sumos sacerdotes a hombres débiles, mas la palabra del juramento posterior a la ley constituye al Hijo, quien es perfecto para siempre. ¿Ok? Así que la suma de lo que hemos dicho es, fíjense, acá lo aclara todo. Así que la suma de lo que hemos dicho, Hebreos 8, del 1 al 6, dice: tenemos tal sumo sacerdote, el cual está sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y del verdadero tabernáculo que el Señor levantó, y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote es constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Porque si él estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan ofrendas según la ley, los cuales sirven de ejemplo y sombra de las cosas celestiales, como fue advertido por Dios a Moisés cuando estaba por comenzar el tabernáculo. Mira, dice, haz todas las cosas conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Mas ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, por cuanto él es mediador de un mejor testamento, que ha sido establecido sobre mejores promesas. Melquisedec es Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios. Entonces, como Jesús es Dios, aparece en donde Él quiere y no te va a pedir permiso para aparecer en el Antiguo Testamento. Y no te va a pedir permiso para aparecer de la manera que Él se le plazca. En su palabra, que es su Biblia, ¿ok? Entonces, Melquisedec es Jesús. ¿Recuerdan el pan y el vino en Génesis? Fíjense, Salmo 76, del 1 al 2. Dios es conocido en Judá. En Israel es grande su nombre. ¿Quién tiene el nombre sobre todo nombre? Jesús. Nombre sobre todo nombre. Dios es conocido en Judá, en Israel es grande su nombre. Y en Salem está su tabernáculo y su habitación en Sión. Recuerden que en su reino milenar va a estar Jesucristo reinando en toda su gloria. Reinando para siempre. ¿Por qué? Porque Él es Dios.
Y curiosamente acá dice, y en Salem está su tabernáculo. ¿Rey? ¿Quién era el rey de Salem? Melquisedec. ¿Y quién es el rey de reyes? Jesucristo. ¿Y quién es Jesucristo? Melquisedec. ¿Y quién es Melquisedec? Jesucristo. Punto final. Hebreos lo explica bien. Melquisedec es Jesucristo. ¿Ok? Que no te confundan. Melquisedec es Jesucristo. No hay otro gran sumo sacerdote sino Jesucristo según el orden de Melquisedec. Melquisedec, rey de Salem, rey de Jerusalén. ¿Ok? Rey, rey, rey. 3 veces lo llama rey. Rey de reyes, señor de señores, Jesucristo. ¿Ok? Hola. ¿Es así? Melquisedec es Jesús. Interesante. Así que bueno, esto fue un estudio interesante, la verdad que sí. Pero bueno, está más que explicado. Así que bueno, gracias por mirar el video y nos veremos la próxima.